Hola, ¿cómo están? Hoy día les traje un problema que vi en uno de los grupos de matemática que estoy y la persona, bueno, después lo borró, pero bueno, para que no se pierda la información le saqué un print y me pareció bastante interesante porque lo había visto. Yo a veces resuelvo el problema sin escribir y llegué a una conclusión un poco distinta a la que llegué después de cuando la analicé con más detalle, entonces me parece un problema interesante. Entonces, observemos que es una integral impropia de segundo tipo o segunda especie, según como la conozcan, porque los límites de integración son números reales, pero observamos que en el punto 4 tenemos un problema porque se hace cero el denominador. Ya, entonces, cuando se hace cero el denominador pueden pasar dos cosas, de que su límite tienda a infinito, o a infinito negativo, o no exista, o su límite exista y valga algún valor. Entonces nos va a interesar y nos va a ayudar a analizar la convergencia de esta integral impropia si analizamos el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. ¿Por qué no nos interesa el caso del 6? Porque observamos que las funciones que están ahí, logaritmo de x, logaritmo de 8 menos x y x menos 4 elevado a 3 medios, son todas funciones continuas en 6 y en todos los valores entre 4 y 6, salvo en el 4, donde se hace cero el denominador. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué pasa cuando analizamos el límite cuando el 4, cuando x tiende a 4 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque nos interesa lo que pasa después del 4 y antes del 6, porque así es como se mueven las integrales. O sea, cuando nosotros estamos estudiando desde el 4 al 6, en realidad es un poco después del 4, si es que en el 4 no está definida la función, y si fuera el 6 el punto problema, sería un poco antes del 6, por lo tanto sería el límite cuando x tiende a la izquierda del 6. Recuerden que para entender un poco todo este contexto de las integrales impropias, tienen que estar por lo menos en este curso o haberlo visto alguna vez, ¿ya? Entonces, vamos a analizar cómo es la función completa sin el diferencial, porque el diferencial solamente nos permite calcular el área si que existe, así que no consideramos el diferencial para analizar el límite, ¿ya? Entonces, lo que les dije hace un rato, ese límite puede existir, ser infinito, infinito negativo o un número, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que primero, sabemos que el denominador se hace cero porque fue lo primero que dijimos, pero observen de que logaritmo de x cuando x tiende a 4 por la derecha y logaritmo de 8 menos x cuando el x tiende a 4 por la derecha tienden a lo mismo. O sea, quiere decir que este límite es del tipo 0 dividido por 0. ¿Ya? Eso significa que la función no es continua en el 4, y bueno, no está definida en el 4, pero su límite puede existir o no. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ocupar métodos de análisis del límite, pero una de las ventajas del límite del tipo 0 dividido por 0, sobre todo cuando están en esta etapa de cálculo, es que en esta etapa ya está permitido utilizar la regla del L'Hopital, y la regla del L'Hopital es muy útil cuando tenemos límites con logaritmo natural, porque cuando nosotros derivamos el logaritmo natural, se transforman en funciones racionales que son más fáciles de manejar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir que vamos a aplicar la regla de L'Hopital, vamos a escribir y vamos a decir de que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, pero ahora lo que vamos a estudiar es límite cuando de la derivada de logaritmo de x, observen de que esto es la resta de las derivadas, o sea, la derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre 8 menos x, por la derivada de 8 menos x, que es menos 1, por lo tanto ese menos anula el otro menos, ¿ya? El menos de la resta se anula con el menos de la regla de la cadena, y aquí nos va a quedar 3 medios elevado a x menos 4, y aquí me va a quedar 3 medios menos 1, que es lo mismo que decir un medio. Ahí hubo gente que tal vez se molestó porque nos saltamos un par de pasos, pero ese es el resultado que nos interesa, ¿ya? Entonces, ahora voy a aplicar un poco de álgebra para poder analizar, perdón,
para poder analizar ese límite. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre x más 1 sobre 8 menos x. Y observemos de que 1 sobre x y 1 sobre 8 menos x son siempre positivos cuando estamos cerca del 4. Bueno, aquí cometí un error porque tengo que seguir escribiendo la palabra límite por ahora. Límite cuando x tiende a 4. Aquí podría ordenarlo, factorizar, ordenar las constantes, pero no lo voy a hacer por ahora. Solamente voy a escribir esto como suma. Y ahora sí voy a hacer el comentario de que esto es la suma de dos números positivos, por lo tanto no es 0. Y abajo sigue dando 0, pero como el x tiende a 4 por la derecha, de hecho, si no fuera x tendiendo a 4 por la derecha, sino que fuera a la izquierda, no estaría definida esta función, porque nos queda una función raíz cuadrada. De hecho, la función no está definida para x menores que el 4, por eso también hice a propósito el énfasis de que tiene que ser cuando x tiende a 4 por la derecha, ¿ya? Este límite podemos decir de que es un número positivo dividido por un número que tiende a 0, pero también positivo porque está bajo una raíz cuadrada, ¿ya? Recuerden de que x menos 4 elevado a un medio, raíz cuadrada de x menos 4. Por lo tanto, este límite, al ser arriba distinto de 0 y abajo tendiendo a 0 por la derecha, este límite existe y va al infinito. Recuerden que la regla del L'Hopital permite incluso que el valor del límite sea infinito o infinito negativo, ¿ya? Si por algún motivo el límite de aquí no existiera, que no es lo mismo que decir infinito o menos infinito, sino que por la izquierda vale un número y por la derecha vale otro, recuerden que aquí estamos viendo solamente un límite lateral, por lo tanto no aplica en este caso, no podríamos afirmar por la regla del L'Hopital de que el límite no existe también, aunque en la mayoría de los casos sí se da de que ambos límites no existen, pero hay que tener cuidado con las afirmaciones que uno hace. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a afirmar, es que el límite, cuando x tiende a 4, de la función que está bajo la integral, tiende a infinito positivo, y eso lo único de que demuestra es que la integral parece impropia, pero además lo es. Si este límite nos hubiese dado un número real, por ejemplo, 1, un medio, raíz de pi, o lo que sea, un número real, quiere decirte que la integral no es impropia, solamente parece serlo, y entonces converge. ¿Por qué? Porque quiere decirte que yo puedo acotar la función, porque está en un conjunto cerrado y acotado. Y en ese caso, Riemann, perdón, que es Riemann integral. Ya. Como es impropia, Riemann dice, yo no puedo afirmar nada hasta que alguien me diga que esta función tiene una primitiva, y esta primitiva, cuando yo la analizo cerca del 4, converge. Pero en este caso va a ser muy difícil encontrar esa primitiva. Por lo tanto, no va a ser el camino que vamos a tomar. Entonces lo que vamos a hacer es decir, esta integral impropia, ¿es impropia por todo lo que está ahí, o hay una parte que hace que sea impropia? ¿Ya? Entonces, como segundo punto, vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros analizamos límite cuando x tiende a 4 por la derecha y tomamos el mismo denominador, logaritmo de x menos logaritmo de 1 menos x, y decimos, a ver, ya no voy a tomar x menos 4 elevado a 3 medios, sino que voy a tomar x menos 4 elevado a 1. Lo voy a escribir para que no olvidemos por qué lo estamos haciendo así. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque en realidad yo lo que estoy diciendo es que tal vez, si yo considerara solamente una parte del x menos 4, y esa parte tuviera un límite, y ese límite existiera, me refiero a eso, puede ser de que esa parte de la integral esté sobrando en el análisis, ¿ya? Eso va a quedar un poco más claro cuando continuemos la siguiente parte. ¿Por qué se me ocurre usar esto? Porque así, como el logaritmo de x, cuando se deriva, se transforma en una función racional, y ya vimos que es distinta de cero tanto la derivada del logaritmo de x como la derivada de menos logaritmo de 8 menos x, lo que quiero es que abajo
no de cero cuando aplique la regla del L'Hopital. Y me doy cuenta que si está elevado a 1, va a dejar de valer 0 porque va a aparecer el término x menos 4 elevado a 0, que eso es 1. Entonces, este límite sigue siendo del tipo 0 partido por 0, o 0 dividido por 0, como le quieran decir. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital. Recuerden de que este límite tiene otra interpretación que el límite que calculamos antes. Sirve para otra cosa. Entonces vamos a hacer límite cuando x tiende a 4 por la derecha y vamos a derivar el numerador, que es lo que ya hicimos en la parte 1. Por lo tanto, yo ya sé que esto me va a dar 1 sobre x más 1 sobre 8 menos x. Ahí sí que me salté muchos pasos porque yo ya sé que voy a llegar a eso porque es lo que tengo acá. Y debajo voy a llegar a 1 por x menos 4 elevado a 0. O si lo prefieren, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 4 es 0. Por lo tanto, en el denominador me va a quedar, perdón, me va a quedar 1. Ahí eliminé el control. 1. Y ese límite es muy fácil de calcular cuánto es. Cuando el x tiende al 4, la parte de arriba vale un cuarto más 1 partido o dividido 8 menos 4, que sabemos que es un cuarto. Y bueno, cuando x tiende a 4, 1 sigue siendo 1, por lo tanto esto es un cuarto más un cuarto, un medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que esa parte de la función no es la que genera la discontinuidad de salto infinito, es la que genera una discontinuidad de salto finito. Ya, entonces, voy a borrar la primera parte, que ya la utilizamos. Voy a pausar el video para borrar y no tener problema ahí que se me pase algo borrado cuando esté borrando y continuamos. Ya, entonces la tercera parte, es decir, yo ya dije que el logaritmo de x menos logaritmo de 8 menos x dividido por x menos 4 no genera el salto infinito, por lo tanto me quedo con lo que sí genera el salto infinito, que es lo que falta si yo multiplico por 1 sobre x menos 4, la función que analizamos en el paso 2, vamos a llegar a la función que queremos analizar. Y ahora voy a analizar la convergencia de esa integral, que es mucho más sencilla de calcular que la integral que teníamos al principio. Y después vamos a ver cómo se relacionan esas dos convergencias. Entonces, esta la pueden hacer como ustedes quieran. Hay una forma que es la que se estudia habitualmente, que es si yo cambio la variable x menos 4 y lo cambio por y, su diferencial sigue siendo de y es igual a de x, solamente que tengo que restarle 4 a cada intervalo de integración. Recuerden que esto es muy parecido a lo que se hace con las sumatorias, que es cuando yo digo, esta integral parte del 4, entonces la voy a trazar en 4 unidades. Pero si yo cambio eso, tengo que cambiar la letra. Entonces voy a cambiar eso por raíz de i. Como dije, esto es opcional si quieren hacerlo. También se puede decir que es convergente de inmediato. Pero si uno no está convencido, puede decir, voy a integrar. Pero como esta integral tiene problemas en el 0, 0 por la derecha, voy a decir, cuando a tiende a 0 por la derecha, la primitiva de 1 sobre raíz de i es 2 veces i. No voy a detallar por qué es 2 sobre i. Es supuestamente las personas que están viendo este video lo están siguiendo saben integrar y derivar, entonces no voy a detenerme en eso. Y aquí lo voy a evaluar entre 2 y a, donde a tiende a 0 por la derecha. Uno dice, pero ¿por qué? Si la función 2 raíz de i está definida en el 0. Pero el problema es que la función original, la que yo integré, esa no estaba definida en el 0. Por eso lo evalúo con límite. Es para hacer un poquito más formal la escritura. Y ahora, cuando yo evalúo límite, tengo que decir 2 raíz de 2
menos 2 raíz de a. Bueno, y ese límite es de una función continua, por lo tanto, puedo solo evaluar. Esto es 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 0. Y esto es 2 raíz de 2. Cuidado con el número. Eso prueba que esta integral converge. ¿Ya? Eso no quiere decir de que la integral de arriba valga 2 raíz de 2, porque de hecho es otra función. ¿Ya? Podríamos haber dicho que como x menos 4 está elevado a una potencia que es menor que 1, es una integral que converge y no necesito calcular su primitiva, pero si no están tan familiarizados, perdón, con el tema, pueden ver de que esa integral converge porque su primitiva existe cuando la evalúo en el límite, que de hecho ese es el método que uno primero aprende. Después uno aprende otros métodos que es, ¿qué pasa cuando no conozco la primitiva? Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a hacer un cuarto paso, voy a borrar el paso 3 porque en realidad el paso 3 ya lo utilicé y continuamos con el cuarto y último paso. Ya, ahora, cuarto paso y final. Vamos a comparar al límite, o lo que se conoce como comparación asintótica, dependiendo cómo sea su profesor, la integral que tenemos en la parte de arriba con la que sabemos que es convergente, ¿ya? Pero hay un detalle importante. Para que ese método funcione, tenemos que garantizar de que esa función, no sabemos si es convergente, pero por lo menos es mayor que cero. ¿Por qué? Porque sus funciones son al interior, en el dominio entre 4 y 6, siempre positivas. Y la función que queremos usar como punto de comparación tiene que cumplir con lo mismo. La segunda, la de abajo, es positiva y sabemos que converge. La de arriba es positiva y no sabemos que converge. Bueno, hay personas que tal vez ya saben que converge. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar al límite, es hacer el límite donde está la discontinuidad de salto infinito de la función que no sabemos si converge o no, que sería nuestra integral del enunciado, dividido por la integral que sabemos que converge. Bueno, entre paréntesis, si supiéramos que diverge, el método también nos serviría, solamente que la conclusión sería distinta. ¿Ya? Entonces ahora, la gracia que tiene este método es que yo un poco en los pasos anteriores preparé el camino para saber que este límite existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy eliminando justamente la parte que hace que esto no exista. Entonces, al simplificar el cero que genera la discontinuidad de salto infinito, lo que nos queda es una función que sí existe. Entonces, menos palabras y más explicación. Cuando nosotros hacemos la división, el x menos 4 elevado a 3 medios se simplifica con el x menos 4 elevado a 1 medio y nos queda x menos 4 elevado a 3 medios menos 1 medio, 1. Y fíjense que ese es el límite del paso 2. Y este límite sabemos que vale 1 medio. Entonces, como 1 medio es un número positivo, o sea, basta con que pertenezca a los reales positivos. En algunos casos, algunos profesores dicen que puede ser incluso 0, pero con el 0 hay que tener un cierto cuidado. Si ese límite da 0, el método solamente funciona si es que la integral que sabíamos, su convergencia, convergía. Y, en cambio, cuando el límite es positivo, la convergencia o divergencia es simultánea. Como en este caso, sabemos que converge la otra, la integral de arriba converge. Si ustedes colocan esa integral en un solver, les va a calcular y va a decir que es 1. No recuerdo, punto 1103, da lo mismo. Pero, si ustedes querían saber antes
si convergía o no. ¿Y por qué es importante saber si converge o no antes? Porque existen software que aproximan, y si ustedes aproximan una integral que diverge, puede ser de que el software les entregue un valor que no tiene ningún sentido. Y van a pensar de que ese es el resultado de la integral. Entonces, lo interesante del estudio de la convergencia es que ustedes no pierden el tiempo con una integral que saben que converge, perdón, que sabe que diverge, y sí pueden tratar de estimar el valor de una integral que sí saben y sí están seguros que converge, como en este caso. Así que eso. Muchas gracias por ver y que estén muy bien.